Dios Padre es el diseñador del plan. Dios Hijo es quien lo ejecuta y Dios Espíritu Santo es quien lo comunica. Qué maravilloso, qué plan tan perfecto, donde las tres maravillosas personas de la Trinidad, trabajando en equipo, organizadamente, diseñan un plan perfecto. Pero es muchísimo más grande que para beneficiarnos a nosotros. Es infinitamente más grande. De hecho, hay un juicio en el tercer cielo. Hubo un juicio, mejor dicho. Hubo un juicio y está en este instante en una fase de apelación, donde Dios condena a Satanás y todas sus criaturas por toda la eternidad. Satanás apela la sentencia y es enviado en libertad condicional a la tierra, donde entonces se le da la oportunidad de defenderse. Sin embargo, Dios en su preconocimiento de todas las cosas, de manera infinita, sabe que está condenado y diseña un plan perfecto para demostrarle a Satanás con evidencias que efectivamente es condenado para toda la eternidad, creando a una criatura débil y totalmente imperfecta para demostrarle que aún siendo nosotros imperfectos, Él puede perdonarnos. Se puede extraer a través del estudio concienzudo que Satanás apeló la sentencia, basándose, digamos, en el argumento de cómo un Dios de amor puede condenar eternamente a sus criaturas. Y Dios, de una forma, digámoslo así, se puede extraer, como digo, de la palabra de Dios, que Dios dice, muy fácil, crearé una raza totalmente imperfecta y yo mismo proveeré la salvación para esa raza totalmente imperfecta, a esa raza débil que somos nosotros. Entonces, para que tengamos una pequeña idea de lo que es lo infinitamente grande que es este conflicto angélico, donde nosotros somos partícipes, no como protagonistas principales, no, sino el protagonista principal es Cristo. Y nosotros somos testimonios, somos testigos que Satanás debe ser condenado para toda la eternidad. Y no para demostrárselo a nadie más, sino a Satanás. Por eso cuando dice que somos testigos, o somos testimonio, no es para los hombres. Como resultado seremos testimonio para los hombres. Pero realmente el testimonio es para condenación de Satanás. Seamos un éxito como cristianos. Lleguemos a la cima, aunque crezcamos espiritualmente, o seamos un total fracaso. Porque si somos un éxito como cristianos, si llegamos al máximo crecimiento espiritual, que es donde deberíamos aspirar todos a llegar, Dios entonces le dice a Satanás, ¿te das cuenta? Ese es mi hijo que llega al máximo crecimiento espiritual, que crece espiritualmente, se fortalece basándose en el estudio de la palabra de Dios y llega al máximo crecimiento espiritual. Ahí está. Pero si el acusador, que es Satanás, nos dice, sí, pero mira a tu hijo, a otro hijo o a tú mismo, a ti mismo, mira a tu hijo, cómo se preocupa en medio de la adversidad. No sabe utilizar tu palabra. Mira cómo tu hijo se revuelca en el estiércol. Y Dios le dice, sí, pero aquí está, mi hijo muy amado, en quien tengo complacencia, que murió en la cruz por él, porque todo está provisto. De eso se trata, que entendamos lo infinitamente grande que es este plan, donde nosotros simplemente tenemos una participación, tenemos el privilegio de participar de ese gran juicio y esa condenación de Satanás. Ahora, queda de nuestra parte elegir si somos un fracaso o somos un éxito. Esa es la idea, conocer en cada una de estas pequeñas clases un poquitico de lo infinito e inmenso, perfecto y maravilloso que es el plan divino, para que notemos lo grande que es nuestro Señor, lo grande que es este plan. Pero para eso tenemos que sentarnos en la mesa
a disfrutar del banquete con las manos lavadas. Por eso en este momento les invito a que citen su pecado, reconozcan sus pecados ante Dios. No hace falta hombres. Si citamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de todo mal hacer. Y si se dan cuenta, en ese versículo de 1 Juan 1:9 no existen sacerdotes aquí en la tierra que tengan que representarnos, porque nos representamos a nosotros mismos. A partir del instante de creer en Cristo, estamos siendo conformados como sacerdotes, donde nos representamos a nosotros mismos, porque Cristo rompe el velo del templo y entonces hay comunicación directa de nosotros hacia Dios. Pero para eso debemos respetar el protocolo divino, y el protocolo es estar llenos del Espíritu Santo, y para eso tenemos que reconocer nuestros pecados ante Dios. Entonces les invito en este instante para iniciar esta pequeña clase, que cite su pecado y sentarnos en la mesa de banquete. Gracias Dios Padre por esta oportunidad y este privilegio maravilloso que nos das de poder exponernos al estudio de la palabra de Dios, a fin de que podamos entender un poquitico de tu maravilloso plan. Te pedimos que la vengas a hacer clara, a fin de que la metabolicemos y podamos conocerte un poco más. En el nombre de su majestad Jesucristo. Amén. Bien, hemos estado revisando someramente, porque realmente esto es muy por encimita, porque estos son estudios extensos, bastante profundos, pero yo estoy intentando hacer una especie de introducción a cada uno de estos temas. Si de aquí a 15, 20 o 30 años sigo vivo y sigo enseñando esto, entonces, y ustedes siguen aquí, perfectamente vamos a poder entender un poco más a profundidad todo lo que Dios tiene para decirnos. O bueno, al menos una parte. Entonces, viendo que en el estudio de la Trinidad se menciona que Dios es Padre. Y como he mencionado anteriormente, esto es un antropomorfismo. Y es precisamente un antropomorfismo para que nosotros podamos tener una idea de lo que es la relación que existe entre Dios Padre, Dios Hijo, y la relación que hay entre Dios Padre y nosotros. Entonces, es importante que lo entendamos se utiliza ese término, ese antropomorfismo, precisamente para que nosotros podamos entender, porque nuestra capacidad limitada, tenemos que tener una relación con palabras fáciles de entender. Entonces, no significa con esto que Cristo fuese inferior a Dios Padre. Él era la segunda persona de la Trinidad, de igual a igual, y se sometió voluntariamente para ser hijo de Dios, para hacer la voluntad de Dios Padre. En la encarnación, o sea, en la unión hipostática, cuando Cristo viene a hacerse hombre, se somete voluntariamente y pasa a ser temporalmente, durante los 33 años de su dispensación, de su ministerio, pasa a ser entonces, digamos, subalterno de él. Pero luego al ser resucitado, completar el plan, pasa a estar al mismo nivel, sentado a la diestra de Dios Padre. Pero de él se dice los mismos atributos que tiene Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Entonces tenemos que, porque hay religiones monoteístas, como los musulmanes o los mismos judíos, que consideran que Dios es uno solo. Pero el monoteísmo uno solo, pero no significa, no menciona a Cristo, por ejemplo, como uno igual a Dios Padre, como es el caso de los testigos de Jehová, que ellos ven a Cristo como un subalterno y que se quedó subalterno, como un enviado, como Mesías, como un maestro. Por eso es importante entender las palabras cuando se menciona en la Biblia Señor, cuando le dice el paralítico de Betesda, que le dice a Cristo, Señor. O cuando el ladrón, no hay tal cosa como ladrón bueno y ladrón malo, por cierto. Ambos son ladrones, ambos son pecadores. Pero lo que se quiere decir ahí es cuando el ladrón le dice, Señor, de cierto tú eres el Hijo de Dios. Al utilizar la palabra Señor, curios, hay una gran diferencia
entre rabí y curios. Hay quienes llamaban a Cristo rabí, y rabí significa maestro. O sea, lo reconocían como autoridad en el estudio de la palabra de Dios. Pero quien le decía curios, es decir, Señor, le está diciendo amo. Y hay que entender, lo que pasa es que hoy en día la palabra Señor se utiliza muy libremente y a cualquiera se le dice Señor. Y si una cosa me gusta de España es que aquí hay un tuteo constante. Aquí no se le dice mucho a nadie, se le dice Señor. Muy raro. Y es precisamente porque hay digamos que un trato de igual a igual. Y eso es maravilloso. Particularmente soy de los que no me gusta decirle a la gente Señor, porque Señor significa demasiado grande. Para mí es un término, una palabra muy grande. Señor para mí significa amo, y para mí mi amo, mi Señor, es Cristo. Y Señor es un título nobiliario que se le otorgaba a la gente que conquistaba terrenos, al quien se le asignaba un terreno. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia y hablar sobre lo que dice su libro de Teología Sistemática de Louis Perry Schaeffer, lo que es el término padre, para que podamos entender rápidamente, porque es que tenemos muchísimas cosas que estudiar todavía. Ok, procediendo a una más amplia investigación dentro de la revelación, descubre respecto a las características individuales y relaciones de cada uno de los tres benditos que es peculiar a la primera persona, conocida como el Padre. Está en primer lugar. Primero, es esencial observar la diferencia entre aquella noción en cuanto a Dios que es promovida por los monoteístas de la clase de los unitarios y la presentación bíblica del Padre. Muy a menudo se ha supuesto que todo sistema que reconoce a Dios en todo concuerda con el sistema cristiano, hasta el punto en que la primera persona es compartida por todos, es decir, la creencia cristiana está satisfecha si otras dos personas le son agregadas al Dios uno a quien se supone que conozca igualmente. Por eso hay que tener cuidado con esas religiones o esas sectas donde ponen a Dios en una posición y los otros son agregados como una ayuda, como unos subalternos. No, no. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo tienen la misma autoridad, el mismo poder, la misma eternidad, la misma esencia y son iguales. Que voluntariamente la segunda persona en la Trinidad se sometió para que nosotros podamos ser beneficiarios de este maravilloso plan. Donde Dios Padre diseña el plan, Dios Hijo lo ejecuta y Dios Espíritu Santo lo comunica. El error de esta suposición se hace evidente cuando se ve que el concepto cristiano, basado en las enseñanzas de las Escrituras, no es que el Dios uno de los unitarios es la primera persona más dos que defienden dudosos títulos a la dignidad de la deidad, sino que el Dios uno es aquella completa esencia que subsiste como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios uno se está refiriendo a la unidad, a la Trinidad. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No que se ven, como lo estaba mencionando hace un ratito, como unos subalternos o como unos dioses de segunda categoría. Y si alguna de estas tres personas ha de ser designada como un representativo de la idea unitaria de Dios, a la que los cristianos añadirán dos más, cualquiera de estos tres, siendo ellos absolutamente iguales en cada particularidad. Claro, hay que entender que estos libros de teología son escritos en principios del siglo pasado, entonces hay, digamos que una redacción un poco engorrosa, pero es cuestión de metérsele poco a poco. Yo quiero adelantar un poco esto para que tendríamos una idea un poco más amplia, ¿no? Los tres son un Dios. Se reconoce que para los propósitos de manifestación y redención, el Hijo ha elegido voluntariamente el hacer la voluntad del Padre y hacer esa voluntad en dependencia del Espíritu. Con el mismo propósito, el Espíritu Santo ha escogido voluntariamente hablar no de él mismo como el autor de lo que dice, sino hablar todo lo que oyere. Es antibíblico y superficial y deshonra al Hijo y al Espíritu el asumir que estas sujeciones voluntarias se deben a una inherente inferioridad. O sea, no se puede considerar que el hecho de que voluntariamente tanto Dios Hijo y Dios Espíritu Santo se someten voluntariamente a la autoridad del Padre, significa con esto que son menos Dios. Tal pretensión les roba a estas dos personas una de las más grandes glorias, esa sujeción voluntaria con el fin de que puedan realizarse objetivos dignos. El unitarianismo, hasta donde les interesa a ellos las escrituras, se cogen de esos pasajes en donde se afirma que estas sujeciones voluntarias y por estos pasajes procuran probar que las escrituras declaran una inferioridad inherente al Hijo y al Espíritu.
Es decir, estas teorías unitarias donde Dios Padre es uno solo y los demás son añadidos como para tranquilizar un poco a los cristianos, ¿no? Y esto es importante reconocerlo cuando ves religiones, y esto es una mentira del diablo, por supuesto, una mentira de Satanás, donde quiere confundir justamente al cristiano presentando este tipo de religiones en las que Dios está en una posición y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo como en un segundo nivel, porque eso le resta de alguna forma dignidad, le resta protagonismo, le resta participación e importancia a la segunda y la tercera persona de la Trinidad. Entonces eso no es más que un engaño. Cuando de alguna forma dividen de la Trinidad como dos personas, como las tres personas, como que las otras dos personas están por un nivel inferior. Entonces tenemos que estar muy claros y muy cuidadosos con eso. Entonces, la paternidad sobre la creación, Dios Padre, es Padre de toda la creación, donde dice sobre la creación, ok. Entonces, ¿qué sucede? Quiero ahora leer un poco con respecto a los estudios desarrollados por el Cornel Thiem, una doctrina muy, muy interesante que nos hace entender un poco más claramente, por eso hago un pequeño desvío sobre lo que significa la familia real de Dios y cómo ahora nosotros formamos parte de lo que es maravillosamente la familia real. Por eso miembros de la familia real, somos miembros de una familia y somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, Cristo, o sea, la llegada, la segunda venida del Cordero será justamente cuando se complete esa familia real. Entonces, no sabemos cuándo será, por supuesto, eso es solo de conocimiento de él. Entonces, ¿qué es el concepto de la familia real? Estos son estudios desarrollados por Robbie B. Thiem Jr. y traducida y adaptada por Armando García. Bien, todos los creyentes, definición A, todos los creyentes de la edad de la iglesia pertenecen a un sistema de realeza. Y lo podemos ver en Apocalipsis 1.6, donde nos dice, y nos constituyó un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A Él la gloria y el dominio para siempre de siempre. Lo creo. Amén. B. Esta realeza se basa en principios espirituales de la palabra de Dios. Mientras la regeneración ocurre en cada dispensación desde el principio de los tiempos, es solamente el individuo nacido de nuevo de la edad de la iglesia el que forma esta nobleza. La base de la realeza de la edad de la iglesia. Bien, hay que tomar en cuenta, y fíjese lo importante de entender el concepto de las dispensaciones. Las dispensaciones es la forma en la que Dios divide la historia, ¿no? Entonces está la dispensación adámica, o sea, o del Edén, la abrahámica, y así diferentes tipos de dispensaciones. La de la unión hipostática, que fue durante los 33 años de Jesucristo, la de Israel, y ahora estamos en este momento en la dispensación del misterio, en la dispensación cristiana. ¿Por qué misterio? Porque, bueno, yo he mencionado en otras ocasiones, pero no está de más mencionarlo de nuevo. Misterio proviene de la palabra griega mysterium y significa un código de comunicación secreto de una fraternidad, donde si no eres miembro de esa fraternidad no puedes entender esa comunicación secreta. Y nosotros actualmente tenemos un código y el código es la palabra de Dios y tenemos también el Espíritu Santo, que es lo que permite que podamos entender este fenómeno espiritual, donde yo soy la boca, pero viene el Espíritu Santo y hace claro el mensaje al espíritu humano residente en cada creyente. Entonces, misterio, ¿por qué? Porque no existen profecías en el Antiguo Testamento sobre esta dispensación. No se sabe nada. Y todo está revelado aquí en la palabra de Dios para que podamos entenderlo. Entonces, es importante que entendamos la magnitud tan increíblemente grande del privilegio que tenemos, no solo de vivir en esta dispensación, sino de formar parte de la realeza. O sea, somos miembros de la familia real. Entender que con solo creer en Cristo formamos parte de la realeza. Entonces, para poder crecer y comprender este increíble regalo, poder estudiar, para poder entonces comportarnos, digámoslo así, aunque no tiene nada que ver con el comportamiento externo, sino tiene que ver más que todo con lo que pensamos, y no con lo que sentimos o actuamos, sino con lo que pensamos.
Entonces, en esa medida, crecer espiritualmente para ser dignos miembros de la realeza. Tenemos un increíble poder. Entonces, ¿qué es un miembro de la realeza? No ves a los miembros de la familia real británica, por ejemplo, o española, comportándose desordenadamente y tampoco preocupándose. Y eso hablando de que tienen un rey terrenal, un padre terrenal. Pero si nosotros entonces comprendemos el magnífico regalo que significa el privilegio de ser hijos de Dios, podemos entonces tener la confianza absoluta de decir, ¿por qué me preocupo yo ante esta situación? Entonces levantar la frente y actuar con dignidad, haciendo uso de ese título nobiliario que tenemos. Entonces, mientras esta realeza se basa en principios espirituales de la palabra de Dios, mientras la regeneración ocurre en cada dispensación desde el principio de los tiempos, es solamente el individuo nacido de nuevo de la edad de la iglesia el que forma esta nobleza. La base de la realeza de la edad de la iglesia. ¿Ok? Vamos a ver la base. A. El bautismo del Espíritu Santo es la base de la realeza. Ahorita vamos a ver una breve descripción o explicación de lo que es el bautismo. Entonces nos dice en Hechos 1:5, porque Juan a la verdad bautizó en agua, pero ustedes, vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo después de no muchos días. Aún no había llegado Pentecostés, pero fíjense qué interesante. Juan a la verdad bautizó en agua y el bautizo o el baptizón es sumergir un objeto en un líquido. ¿Ok? Entonces los soldados sumergían las espadas en sangre de cerdo para decir identificar la espada con el enemigo. Bautizar también significaba cuando un herrero introducía una espada en agua para enfriarla, para templarla. Entonces, el bautizo es sumergirlo, pero nosotros cuando somos bautizados somos sumergidos en representación que estamos identificados con la obra de Cristo en la cruz. Más adelante estudiaremos un poco más a fondo lo que es el tema del bautizo, pero ya nosotros no necesitamos el bautizo de agua, porque al momento de creer en Cristo somos bautizados, somos identificados con la obra de Cristo en la cruz, pero en el Espíritu. Entonces bautizar es eso, es como que yo me pongo en la gorra de mi equipo favorito. Estoy demostrándole a la gente que me ve en la calle que efectivamente yo estoy identificado con ese equipo, que soy parte de ese equipo, que soy fanático de ese equipo. Entonces, de eso se trata, esa es la identificación, ese es el bautismo. Bien, y luego también nos dice en Romanos 6:3, ignoran que todos los que fuimos identificados en Cristo, o sea, hablando del bautizo, fuimos identificados en su muerte. Es decir, muerte, sepultura y resurrección. Eso es el bautizo. Y dice en Romanos 6:4, pues por el bautismo que fuimos sepultados juntamente con Él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. O sea, nuevas criaturas posicionalmente, es decir, ya existe un espíritu humano en cada uno de nosotros. B. Ningún creyente antes o después de la edad de la iglesia recibe en el instante de la salvación, el bautismo del Espíritu Santo. Esto solamente ocurre en esta dispensación. Es decir, en el Antiguo Testamento, eh, los, eh, los creyentes no podían recibir el Espíritu. Eso comienza en esta dispensación a partir del día de Pentecostés. En el Antiguo Testamento eran muy pocos aquellos los que recibían el Espíritu Santo. Incluso David le dice, Dios, no apartes de mí tu Santo Espíritu, porque el Espíritu Santo viene a habitar en el creyente a partir de esta dispensación, porque Cristo no había sido glorificado. Bien, nos dice también en Colosenses 1:25, de cuya edad de la iglesia, o sea, refiriéndose a la edad de la iglesia, yo he venido a ser ministro, según la norma y el estándar de la dispensación de Dios, habiendo sido dada a ustedes para su beneficio, con el propósito de comunicarla a ustedes para llenar la deficiencia de la palabra de Dios. Esta es una adaptación de Colosenses 1:25 de Robert B. Thien. Igualmente en Colosenses 1:26 nos dice el misterio, o sea, lo no comunicado, que había estado oculto desde las edades, o sea, las dispensaciones anteriores y generaciones, por ahora,
ha sido revelado a sus separados para Dios, a sus santos, nosotros. En el C nos dice, en punto C, en cada dispensación el creyente es regenerado por el Espíritu Santo en el instante en que cree en Cristo, pero en la edad de la iglesia el Espíritu Santo también bautiza o identifica al creyente en el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12:13 nos dice, porque para un solo espíritu fuimos bautizados, todos en un solo cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un solo espíritu. Entonces fíjense qué maravilla. No existe en ningún momento diferencia entre el gentil y el judío. La palabra gentil era utilizada de manera despectiva. Nosotros ya no somos en ningún momento inferiores, pero se le dio el privilegio primero al pueblo de Israel, que lo rechazó. Entonces, nosotros hoy en día tenemos un privilegio único. Incluso se nos dice de otro tipo de formas que pueden sonar hasta despectivas en la palabra de Dios, pero justamente nos considera, éramos hijos ilegítimos y ahora somos hijos privilegiados porque solo por creer en Cristo hemos recibido esa maravillosa bendición de formar parte de lo que es la familia real de Dios. Y bien, nos dice también precedente para la realeza, ¿ok? ¿Cuáles son los precedentes que tenemos? En el punto A nos dice la orden de Melquisedec provee tanto el modelo como el precedente. En Hebreos 5, 6 al 10. Nos dice en Hebreos 5, 6, como también dice en otro lugar, en Salmo, refiriéndose a Salmo 110:4, tú sacerdote para siempre según el orden o la clasificación de Melquisedec, que era rey sacerdote. Robert Bethune nos dice también en Hechos 5:10, o sea, digamos que la adaptación o la desglose que hizo Robert Bethune sobre Hechos 5:10 dice, y fue proclamado, o sea, designado, saludado, reconocido por Dios como sumo sacerdote de acuerdo al batallón o a la clasificación de Melquisedec. Sin embargo, Melquisedec adquirió su realeza cuando vino a ser rey de Salem, mientras Jesucristo nació realeza en la línea de David. La realeza del creyente de la edad de la iglesia empieza en el instante de nacer de nuevo a través del bautismo, que es la identificación del Espíritu. Y bien, vamos a ver cuál es la relación con el rey. Aunque Cristo estaba solo en la cruz, Dios Padre ha provisto para él en su glorificación un cuerpo, que es la iglesia, y una novia, que es la iglesia en el tercer cielo, porque cuando dicen un cuerpo, estamos hablando aquí, en la iglesia, en la tierra, perdón, y la novia es en el tercer cielo. Entonces fíjense que, ¿qué significa la palabra católico? Significa universal. Eso es lo que significa, ¿no? Entonces, la iglesia universal es justamente todo el cuerpo de Cristo a nivel mundial. Y no se refiere a una religión, se refiere a aquel cuerpo conformado por las personas que creen en Cristo. Entonces, lamentablemente se ha manoseado mucho el término de tú eres cristiano, entonces se le asigna ese título solamente a una sección del cuerpo de Cristo. Y, no, porque yo soy católico. No, 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 ya va, un momento. Yo no pertenezco a ninguna religión. Entonces hay etiquetas. Pero tú eres cristiano, pero tú no vas a ninguna iglesia. No, porque tú naciste. No, no, ¿quién ha dicho que no va a una iglesia? Yo me congrego todos los días con mi pastor a estudiar a las 5 de la mañana. Y eso es congregarse. Eso es reunirse. Eso es estudiar la palabra de Dios. Y en este instante, este grupo de 42 miembros somos exactamente una iglesia, porque es un salón de clases en el que nos reunimos para el estudio de la palabra de Dios. Y bien, continuamos. A través del bautismo del Espíritu Santo, cada creyente es introducido en unión con Cristo. De esto es que nosotros somos creyentes, somos conocidos como el cuerpo de Cristo. Entonces nos dice en Colosenses 1:18, según la versión de Robert Bethune, además, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el mismo quien es la primera causa de la iglesia, el privilegiado primogénito, fuera de los muertos, o sea, resurrecto, para que Él venga a ser el que tiene el más alto rango. Como miembro del cuerpo de Cristo, cada creyente de la edad de la iglesia está eterna y personalmente relacionado con el Rey de Reyes. Entonces, por eso Rey de Reyes, porque al conquistar toda la tierra, al conquistar el universo, en la muerte en la cruz, también recibe el título de Rey de Reyes. Por eso dice Rey de Reyes y Señor de Señores.
La versión o la corrección de Robbie Bicin de Gálatas 3:26 dice, porque todos ustedes siguen siendo los hijos de Dios a través de la fe en Cristo, a través de la fe, a través de creer en Cristo. Y también continúa diciéndonos, porque tanto como fueron bautizados en Cristo, se han vestido con Cristo, que es la unión con Cristo, ya no hay judío ni griego, o sea, no hay diferencias raciales, tenemos el mismo privilegio, la misma oportunidad y el mismo privilegio. Hay diferencias, en la tierra y en el cielo habrán diferencias, porque en la medida que te pongas al conocimiento y al crecimiento espiritual, obviamente vas a ser distinto. Y Dios honra eso, honrando su palabra, bendiciendo según la disposición, la capacidad y el crecimiento espiritual de cada quien. Ahí no hay igualdad, pero la igualdad está en la oportunidad y el privilegio de estudiar y crecer espiritualmente. Vuelvo a leer esto, porque tantos como fueron bautizados en Cristo, se han vestido con Cristo, y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Es decir, no hay diferencia racial, no hay diferencia social y no hay diferencia de sexo. Y en el 3:29 nos continúa diciendo, si ustedes pertenecen a Cristo, entonces ustedes son la descendencia de Abraham, herederos conforme a la promesa. No pobreza, por favor. Cuando el cuerpo de Cristo es completado, la edad de la iglesia se termina con la resurrección o el arrebatamiento, punto en el que el cuerpo de Cristo viene a ser la novia de Cristo. Y según nos dice en la versión Reina Valera, en Mateo 25, 1 al 13, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. 3, en el 3 dice, cuando las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y como tardaba el novio, todas cabecearon y se quedaron dormidas. A la medianoche se oyó gritar, he aquí el novio, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y alistaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo, no sea que nos falte a nosotras, y a vosotras id más bien a los vendedores y comprad para vosotras mismas. Mientras ellas iban para comprar, llegó el novio, y las preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió diciendo, de cierto os digo, que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Qué increíble, se está refiriendo todo esto a la segunda venida del Cordero. Y se está refiriendo a creer y no creer. Se está refiriendo también justamente a los que crecen espiritualmente. Tendremos el maravilloso privilegio de tener rangos en el tercer cielo. Y también aquí en el milenio habrán quienes, producto de su crecimiento espiritual, tendrán la oportunidad de ser gobernantes. Entonces, no existe tal cosa como la igualdad. Sí, en la oportunidad y privilegio, pero existe la igualdad en ese sentido. Pero nosotros tendremos la disposición, sería más bien la oportunidad de diferenciarnos a partir del crecimiento espiritual que alcancemos acá. Y estoy leyendo todo esto porque precisamente es importante que entendamos el privilegio que tenemos al ser miembros de familia real, que podamos entender que nosotros somos de la realeza y que Dios, nuestro maravilloso Padre, nos da esta oportunidad en la medida que nosotros crezcamos para poder recibir las bendiciones. Y aunque no estamos con este estudio, no estudiamos esto con la intención de alcanzar las bendiciones, sino estamos estudiando esto con la intención de conocer a ese maravilloso Padre que tiene tantas cosas para nosotros, que ha hecho tantísimo por nosotros. Y esa oportunidad y ese maravilloso privilegio lo tenemos aquí a nuestra disposición. Y está la mente de Cristo abierta para que nosotros podamos alimentarnos de ella. Y pasemos entonces a una fase de crecimiento tal en la que podamos reírnos de las circunstancias. Y poder ver todo esto que está sucediendo a nuestro alrededor sin preocupación y sin temor. Constantemente estamos bombardeados por medios de comunicación, por personas que nos dicen, ¿te diste cuenta de lo que está pasando? Se avecina una crisis.
Ayer un amigo me decía, prepárate que para octubre van a cerrar todo y no habrá beneficio de ERTE y no habrá en ningún momento ningún tipo de apoyo del Estado a la ciudad. A mí que me interesa la ayuda del Estado. A mí que me interesa la calidad humana. A mí no me importa eso. A mí me interesa es reconocerme como un miembro de la realeza, como el Hijo de Dios, como un embajador. Porque no pertenecemos a esta tierra. Estamos en el tercer cielo. Nuestra vida tiene que estar centrada en el conocimiento de lo que es el tercer cielo. Y si nuestra prioridad no es el conocimiento de nuestro Padre amado, de la cima de, de la realeza espiritual y de nuestro Señor Jesucristo y del plan que tiene el Espíritu Santo para comunicarnos, entonces estamos más centrados en lo que es el mundo. Estamos más centrados en lo que está a nuestro alrededor, en lugar de poner la vista en nuestro hogar, en el palacio. Y es allí donde tenemos que vivir. Puede nuestro cuerpo estar acá, por supuesto, y tendremos fallas y tendremos tropiezos, porque somos seres humanos, pero nuestra alma debe estar centrada en lo que es el tercer cielo, porque nuestro pasaporte, nuestro DNI es del tercer cielo. Entonces dejar las cosas a nuestro alrededor en el lugar que les corresponde, en un segundo o tercer plano, porque nuestra concentración tiene que ser en el conocimiento máximo del plan divino. Entender que nuestro Padre, nada más y nada menos, nuestro Padre celestial, cuida de nosotros. Por lo cual cuando tienes una necesidad, una ansiedad, un temor, entonces puedes decir con tranquilidad, yo sé que mi Padre se encarga de todo. Y es muy fácil preocuparse. Tentaciones hay para pecar inmensamente. Y recuerden que pecar es actuar independientemente de Dios. Pero entonces es muy fácil preocuparse. Hay millones de motivos a diario. Pero cuando te pones, pero para eso tienes que comer la palabra de Dios constantemente. Porque tienes que tener alimento espiritual para tener músculo y comprarle el tiempo, redimiendo el tiempo, que eso es lo que significa redimir, comprar. Entonces, redimiendo el tiempo. Y tú dices, claro, ¿cómo lo redimes? En la llenura del Espíritu Santo, caminando en el Espíritu, alimentándote de la palabra de Dios y estás en ese proceso de crecimiento espiritual donde ya llega un punto en el que las circunstancias no te dominan. Y ante cualquier necesidad y ante cualquier adversidad dices, ¿sabes qué, Padre? Yo no tengo nada que preocuparme. Tú te encargas de todo. Pero una actitud real. Y cuando en Santiago nos dice, la fe sin obras es muerta, no se está refiriendo a que debes hacer algo, que tienes que hacer caridad, que tienes que ayudar a los enfermos. No hay nada de malo en eso. Pero se está refiriendo a que la fe, o sea, la doctrina, el cuerpo de conocimiento de la palabra de Dios, sin una actitud de confianza, no tiene ningún tipo de validez. Por lo cual, no te preocupes por nada. En lugar de eso, coloca tus peticiones ante el trono de la gracia, el trono de los regalos. O sea, presentarle a Dios, ¿sabes qué, Padre? Esto es lo que tengo, mi necesidad. Pero no es que tú vas a pedirle a Dios constantemente, sino que cuando tienes crecimiento espiritual, sabes que cualquier adversidad que sucede en tu vida es para el crecimiento espiritual. Tiene un propósito en tu vida y comienzas a disfrutar las adversidades, sin necesidad de ser masoquista, pero comienzas a disfrutarlas, porque sabes que son oportunidades para crecer espiritualmente. Y entonces comienzas a tener paz, porque la adversidad es más fácil de manejar que la prosperidad. La prosperidad es dificilísima de manejar porque tienes tanta abundancia, tienes tanta tranquilidad que tú crees que no necesitas de Dios. Pero la cuestión está en que en la adversidad te orientas a Él. Y hay cristianos que pasan la vida entera en adversidad y no terminan de aprender. Hasta que llega un momento en que Dios dice, ¿sabes qué? No terminas de aprender, vente para la casa. Y se lo lleva al tercer cielo. Pero no deja de ser hijo, no deja de ser miembro de la familia real. Qué maravilloso regalo. Y no depende de nosotros, sino la obra maravillosa, perfecta e infinita de Cristo en la cruz. Y con esto terminamos la clase de hoy. Para la próxima continuamos con este tema de lo que es Dios Padre. Y ahí iremos avanzando. Esto es extensísimo. Yo solamente estoy haciendo un vuelo rasante sobre lo que es este maravilloso estudio que es el conocimiento de Dios. Entonces, una breve oración y nos retiramos. Gracias Dios Padre por esta maravillosa oportunidad que nos das de poder exponernos al estudio de tu palabra.
fin de intentar conocer algo, un poquitico de tu infinito plan. Te pedimos vengas a hacer esta información clara para que podamos metabolizarla y aplicarla en nuestro diario vivir, a fin de querer conocer lo que somos como miembros de la realeza, como miembros de la familia real. En el nombre de su Majestad Jesucristo.